Buenos días, señor Fariñas. Todos sabemos que la situación en Cuba va a tardar en arreglarse. Sabemos que la tensión es alta, tanto desde el punto de vista de la represión como desde el punto de vista del abastecimiento de medios y de alimentos para la población, para que ésta pueda alimentarse, un punto capital. Nos gustaría, por lo tanto, darle la palabra, señor Fariñas. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas los diputados y diputadas que me han dado la posibilidad de hablar en nombre de la nación cubana que está dentro y fuera del país. Nuestra visita al Parlamento Europeo ha coincidido con un momento especial para Europa y para toda la civilización occidental. La agresión de Rusia a Ucrania, además de ser un abuso y una violación del derecho internacional, es una clara amenaza a la democracia y al proyecto europeo de democracia representativa. Es por ello que en nombre de los demócratas cubanos quiero manifestar nuestra solidaridad con la Unión Europea, con todos sus organismos, que incluye este Parlamento, dejando claro que las vergonzosas y desleales posiciones asumidas por el régimen cubano no representan en lo absoluto el sentir de la mayoría de los cubanos y cubanas. Cuenten con la solidaridad de toda la nación cubana, tanto la parte de la nación que vive dentro de Cuba como con los que residen fuera de nuestra patria. Pero es muy difícil desligar las posiciones de complicidad del régimen cubano con el régimen de Putin, de su propio historial de injerencias en otros países y de los abusos que comete contra su propio pueblo, asunto al cual quiero referirme a continuación. Señorías, el año 2021 cerró con al menos 9.705 acciones represivas contra la población civil cubana, entre ellas 2.717 detenciones arbitrarias y 3.743 retenciones ilegales en las viviendas, también con más de 60 actos de repudio, fascistoides, acciones que consisten en que una turba de seguidores paramilitares del régimen se concentra frente a las casas de sus opositores para proferir todo tipo de insultos, amenazas e incluso ejercer la violencia contra ellos, sin importar la presencia de ancianos y niños en estas viviendas. La Junta Militar cubana ha recrudecido la represión, llegando con fuerza y ensañamiento al ciudadano común, la mayoría de los cubanos a los que les han sido violados sus derechos humanos a la libre expresión y manifestación, primero, y después del debido proceso judicial y su libertad. Es gente de a pie y mayoritariamente pobre. Actualmente en Cuba hay más de 1.000 prisioneros políticos y de conciencia, incluidos menores de edad, quienes están injustamente privados de su libertad por el hecho de discrepar abiertamente con la política del Partido Comunista de Cuba, o simplemente por gritar patria y vida, ese himno que es una canción, en nuestras calles. Ya un número importante de ellos han sido juzgados mediante procesos carentes de garantías, comenzando por el derecho a ser escuchados por jueces independientes e imparciales. Muchos de ellos han sido condenados a penas exorbitantes, superando algunas los 20 años de privación de libertad. Hay menores de 18 años y jóvenes enfermos o con discapacidad intelectual que han sido acusados del delito de sedición
Importantes organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos han condenado estos atropellos. Ahora quiero recordar a mis hermanos de lucha injustamente presos, algunos de ellos que es una representatividad, como son José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez y su hija Sailín Navarro Álvarez, Cicia Bascal, Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara. También quiero tener presente a Andy García Lorenzo, los hermanos Perdomo, Roberto Pérez Fonseca, Michael Puig, a los menores Jonathan Torres Farrat, Carlos Alberto Hernández, Roland Castillo, Kendry Miranda, Juan Antomachín, Yanaiki Linares, algunos ya condenados a penas que alcanzan hasta los 20 años de privación de libertad. También a Wagner Luis Aguilar, a la familia Beirut, Bárbaro de Céspedes, Alexis Sabatella, Ángel Luis Marcano, Dixon Gaín Zamoret, Yadir Ayala Ibáñez, entre otros. Todos ellos junto a otros cubanos que ya estaban antes en las cárceles del 9 de julio del 2021, como Yuri Valle Roca, Benigno Cruz Reina, Ernesto Borges Pérez, Humberto Villarreal Suárez, están presos por ejercer sus derechos y desde aquí quiero pedir su liberación inmediata y sin destierro. Estos cubanos ni su familia merecen lo que están viviendo. A muchos de ellos los conozco personalmente, hemos estado en prisión en ocasiones juntos y afirmo que no son delincuentes ni asaltaron ningún cuartel militar como sí lo hizo Fidel Castro y su hermano. Son personas decentes y de bien, patriotas. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, premio Andrés Saharo, al igual que yo y su esposo Ángel Moya Costa, son detenidos al menos una vez por semana y tienen frente a su casa una vigilancia permanente. Un ensañamiento que ha llegado hasta la arbitrariedad de impedir la entrada de cubanos a su propia tierra en función de sus posiciones políticas o de sus opiniones en las redes sociales. Por otro lado, ese mismo régimen que reprime a los cubanos mediante las golpizas, detenciones, torturas, encarcelamientos, no admite el más mínimo disenso. Es el que no respeta los derechos sociales. Según informes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una mayoría superior al 70% de las familias viven por debajo del umbral de la extrema pobreza. Pongo el ejemplo de los menores de 7 años que hace meses que no reciben leche en polvo, que el Estado vende por la tarjeta de racionamiento. Los derechos laborales también son ampliamente violados con la poderosa situación de los profesionales de la salud cuyos servicios son vendidos en el exterior o los trabajadores del sector turístico. Es gracias al exilio cubano, ese que es acusado y vilipendiado por el régimen, que al menos un tercio de la población cubana puede sustituir en ese supuesto paraíso comunista. La apuesta internacional por acompañar al régimen es un proceso de supuesta modernización vía leyes. Ha sido un fracaso total. No ha ocurrido un solo cambio legal, político, económico, social en favor del pueblo cubano. De hecho, el nuevo Código Penal que quiere aprobar es más estalinista que el que le precede. A la luz de los últimos acontecimientos mundiales, la Unión Europea deberá definir si prefiere tener entre sus interlocutores preferentes a los represores o a nosotros los reprimidos. Muchas gracias. Je vous remercie, Monsieur Fariñas. Muchísimas gracias, señor Fariñas.